Saludos para todos, con ustedes en este espacio Migdalis Molero, estudiante del segundo año de Derecho bajo la modalidad semipresencial de la UNEYES PDR. Esta es una actividad evaluativa correspondiente al módulo 2 del subproyecto Derecho Procesal Civil. Les estaré disertando en temáticas relacionadas con la estructura del órgano jurisdiccional venezolano y las funciones del alguacil y los secretarios. Primeramente, debemos saber que el órgano jurisdiccional son los entes que desarrollan la función de atender las reclamaciones dirigidas a la realización del derecho. Es decir, los entes en los que se plantean, desarrollan y deciden los procesos tanto civiles, penales, mercantiles, administrativos, entre otras materias. Está representado por el Poder Público Judicial, conforme a lo provisto en el artículo 253 de nuestra Carta Magna, donde se encuentra disertado que el sistema de justicia está constituido por el Tribunal Supremo de Justicia y los diversos órganos jurisdiccionales que determina la ley, por el Ministerio Público, por la Defensoría del Pueblo, los órganos de investigación penal, por ejemplo el CICPC, los auxiliares y funcionarios de justicia, el sistema penitenciario, es decir, las cárceles, los medios alternativos de justicia como la mediación, la conciliación, el arbitraje, la justicia de paz. También está constituido por los ciudadanos que participan en la administración de justicia, como los jueces, los escabinos, los expertos, los tasadores y otros. Y también los forma parte los profesionales del derecho autorizados para ejercer, es decir, los abogados. En concordancia, el artículo 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia estipula que la rectoría del Poder Público Judicial es ejercida por el Tribunal Supremo de Justicia, quien goza de autonomía funcional, financiera y administrativa y con atribuciones no solo jurisdiccionales, sino también de dirección, de gobierno, de administración, de inspección y vigilancia de los tribunales, ejercidas por los jueces. Esto es conforme al artículo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, el artículo 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial señala que el Poder Judicial, como lo había dicho anteriormente, lo ejerce el Tribunal Supremo de Justicia. También los tribunales de jurisdicción ordinaria y los tribunales de jurisdicción especial. Y van a estar determinados de acuerdo a la competencia y jurisdicción que determine la ley. Estos pueden ser clasificados según su estructura interna, que pueden ser colegiados y unipersonales. Los colegiados están integrados por varios jueces, tales como el del Tribunal Supremo de Justicia, donde las salas están conformadas por varios magistrados, la Corte Marcial, la Corte Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, etc. También tenemos los unipersonales, que son todos aquellos tribunales del país, tales como los juzgados superiores de primera instancia, del municipio, etc. En la actualidad en Caracas existen 12 tribunales de primera instancia, tanto en civil, mercantil, de tránsito y familia. También existe 25 tribunales de municipio y 10 tribunales ejecutores en materia civil. Otra clasificación es según la medida del poder que ejercen los tribunales. Están los tribunales ordinarios, los especiales y los contenciosos administrativos. Los ordinarios son los que ejercen la jurisdicción en materia civil, mercantil y penal. En principio deben conocer todas aquellas causas de tipo civil, mercantil y penal. Los tribunales especiales son aquellos cuyos conocimientos de causa están limitados a ciertos tipos de controversia, tales como asuntos mercantiles, de protección del niño, niña y adolescente, también están los laborales, los agrarios, entre otros. Y los tribunales, los contenciosos administrativos, son aquellos tribunales que ejercen la jurisdicción en los asuntos relacionados con las controversias frente al poder público nacional, estatal o municipal y los particulares. También en el ámbito jurisdiccional se encuentran los tribunales superiores,
que de acuerdo al artículo 262 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia tiene 6 salas y una sala plena. O sea, en total tiene 7 salas. Una sala constitucional con 7 magistrados, una sala político-administrativo integrada por 5 magistrados, una sala electoral por 5 magistrados también, la sala de casación civil también está integrada por 5 magistrados, la de casación penal, la sala de casación social y la sala plena, que se constituye cuando se reúnen los magistrados de cada una de las salas nombradas anteriormente. En total está compuesta por 32 magistrados. También tenemos los tribunales inferiores o de primer grado, que de manera descendiente, según el grado de jerarquía de los diversos tribunales del país, tanto en materia civil, mercantil, de tránsito, estas se clasifican según su competencia. Por ejemplo, en lo civil tenemos la sala civil, ¿verdad?, del Tribunal Supremo de Justicia. Luego vienen los juzgados superiores, los juzgados de primera instancia, los juzgados de municipio, de la circunscripción, los juzgados ejecutores de medida y los tribunales de paz. También tenemos, por ejemplo, en la parte penal, en los asuntos penales, tenemos la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, las Cortes de Apelación y el Juzgado de Primera Instancia. Además del Tribunal Supremo de Justicia, las nombradas anteriormente, existen en el país otros tipos de tribunales según la jurisdicción ordinaria y especial. Por ejemplo, la jurisdicción ordinaria está conforme a lo dispuesto en el artículo 61 del Poder Judicial, donde le corresponde a la Corte de Apelaciones como tribunal colegiado. Está compuesto por 3 jueces profesionales, los cuales tienen la función de conocer en apelación de la sentencia de los tribunales de primera instancia. Tenemos los tribunales superiores, que son tribunales unipersonales conformados por un juez, un secretario y un alguacil en materia penal, según la competencia. Existe el tribunal de control conformado por un juez, un secretario y un alguacil, y el tribunal de juicio, que puede estar constituido en unipersonal o mixto. El primero conformado por un juez, un secretario y un alguacil, y el segundo conformado por un juez, el presidente y 2 escabinos, un secretario y un alguacil. También tenemos los juzgados de primera instancia, que son los primeros en conocer de un caso, o los segundos por una apelación si la sentencia fue dictada por un tribunal de municipio, y están organizados de acuerdo a las distintas materias y ramas del derecho comentadas anteriormente. Por ejemplo, en los tribunales de primera instancia penal es de carácter ordinario, ejercida por los tribunales de control unipersonal y mixtos de juicio, los tribunales de ejecución, así como las cortes de apelaciones, y se encuentran organizados en circunscripciones judiciales y en 2 instancias. Es peculiar porque están subdivididos en 3 fases. Primero, la preparación o la investigación del proceso. Luego una segunda fase, que es la fase intermedia, la fase de juicio y la fase de ejecución. Asimismo, la jurisdicción mercantil es una jurisdicción de carácter ordinaria y su competencia está contemplada en el artículo 1090 del Código de Comercio. Además, los tribunales laborales son peculiares también porque se dividen en tribunales de sustanciación, de mediación y de ejecución y de juicio. También tenemos los tribunales de municipio, que actúan como tribunales unipersonales. Estos pueden ser los primeros en conocer o ser ejecutores de medidas cautelares o ejecutivas dictadas por los tribunales en las distintas ramas del derecho. Los tribunales de jurisdicción especial, donde la administración de justicia, a la par de la jurisdicción ordinaria, es ejercida igualmente por la jurisdicción especial, conformada por los tribunales, por ejemplo, en materia penal, en materia electoral, ejercida esta por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia y los demás tribunales que determinan la ley. También tenemos los de materia civil, mercantil, de tránsito, de niñas y adolescentes. En materia laboral, estos están a cargo de los tribunales de primera instancia y superiores laborales, quienes actúan como tribunales unipersonales. Tenemos también
los de materia contencioso agrario, atribuidos a los tribunales agrarios, los contenciosos administrativos, los contenciosos tributarios, entre otros. En resumen, podemos entonces decir que la organización judicial venezolana, ¿sí?, es el estudio de cómo funciona la justicia venezolana. Los tribunales constituyen la denominada jurisdicción, como ya sea civil, mercantil o penal. Existen también las jurisdicciones especializadas como la contencioso administrativo, laboral, también la tenemos la indígena, la bancaria, la inquilinaria, entre muchas otras materias. Y también la jurisdicción especial como la militar, la de tránsito, las menores y agraria. Ahora vamos a definir quién es el juez. El juez es un funcionario público profesional que representa al Estado en el ejercicio de la función jurisdiccional y está investido de la potestad de dictar sentencias en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley. Este ingresa a la carrera judicial mediante un concurso de oposición público que asegura la idoneidad y excelencia del Poder Judicial. Este es el agente más importante del órgano jurisdiccional. Está obligado a garantizar a las partes el debido proceso y la tutela judicial efectiva. Es un profesional altamente calificado, es un experto conocedor del funcionamiento del órgano jurisdiccional, debe ser un gerente, un líder, coordinador, comunicador, especialista, socializador, motivador, renovador, dinámico, íntegro, solidario, entre muchas otras cualidades que debe tener, y sobre todo la principal, con grandes valores morales, de acuerdo al artículo 255 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El juez debe tener unas características, ¿verdad? El juez es garante del debido proceso, como lo había dicho anteriormente, porque administra justicia y conoce a plenitud todos los actos que debe ejecutar en relación con su jurisdicción y sus competencias. El juez también es respetuoso de los derechos y libertades fundamentales, es decir, es garante del derecho a la tutela de justicia efectiva y del acceso a la justicia de los ciudadanos. Él también es aplicador de las normas del derecho sustantivo y adjetivo, porque es un auténtico intérprete de la Constitución y de las normas que rigen el ordenamiento jurídico venezolano. Él también es director, es gerente, ¿sí?, porque demuestra en su actuación la autoridad, el liderazgo en la conducción del proceso y la legitimidad social. Es decir, es garante del desarrollo de los actos procesales. También tiene cualidades para la administración eficiente y eficaz de su despacho y de los funcionarios judiciales. Él también es conocedor y ejecutor del uso técnico de la palabra, ¿sí? O sea, tiene el principio de oralidad. Es conocedor de las ciencias sociales y humanísticas en todos los ámbitos, sociología, la filosofía, la psicología, entre otras, estrechamente vinculadas con la administración de justicia. Asimismo, es un profesional comprometido con el rol que le toca cumplir en la sociedad. Es conocedor del medio económico, político y social en el cual se desenvuelve. Finalmente, es la persona que debe poseer el más alto sentido de pertinencia, el más alto sentido de correspondencia y el más alto principio ético y valores morales. Igualmente vamos a hablar del secretario del tribunal, quien es el funcionario público dispuesto para que actúe con el juez en la realización de algunos actos procesales y suscriba con él los actos, las resoluciones y las sentencias, y en general de dar autenticidad a los documentos emitidos por el tribunal o por la sala correspondiente. También custodia el archivo y realiza las diligencias encomendadas por la ley. El secretario es entonces el jefe administrativo bajo cuya dirección se encuentra el personal subalterno y bajo cuya responsabilidad se encuentra la custodia de los expedientes y el mobiliario del despacho. Él se designa y se remueve, ¿verdad? O sea, un secretario es un personal de libre nombramiento y remoción, personal de confianza de los jefes, y está, como está dispuesto en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
y como todo funcionario público debe reunir los mismos requisitos de cualquiera de ellos. Por ejemplo, ser mayor de 30 años, estar libre de ejercicio de sus derechos y ser abogado. De acuerdo al artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Igualmente el artículo 12 estipula que cada una de las salas tendrá un secretario o una secretaria y un alguacil. Entre las atribuciones del secretario están las contempladas en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde el secretario, entre otras funciones, debe firmar junto con el juez las sentencias que dicta el tribunal, así como la realización de los actos procesales de suma importancia. Firmar junto con el juez los actos de contestación, de recusación, declaraciones, aceptación, experticia y las demás que deben concurrir las partes o terceros llamados por la ley, así como lo contemplado en el artículo 104 del Código de Procedimiento Civil. Debe igualmente escribir en el expediente los actos del tribunal bajo el dictado o instruidos por el juez. Ahora bien, el alguacil es un funcionario público que colabora con las labores del juez y del secretario en la prestación del servicio jurisdiccional. Asimismo, en el ejercicio de sus funciones, son funcionarios de policía dentro y fuera del Tribunal Supremo de Justicia, y con tal carácter podrán recabar la colaboración de otros agentes de orden público para el cumplimiento de sus funciones. Igual que todo funcionario público, tiene las atribuciones y responsabilidades que la ley le indica, sobre todo la responsabilidad administrativa, civil y penal, por el abuso del ejercicio de sus funciones referido al artículo 15 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Igualmente no puede estar vinculado con el juez ni con el secretario por parentesco o comunidad conyugal, y requieren saber leer y escribir, ser mayores de edad y estar en plenitud del ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Dentro de sus atribuciones están las que indica el artículo 15 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde el alguacil es el guardián del orden dentro del local del tribunal y ejecuta las órdenes que en uso de sus atribuciones imparta el juez o el secretario. La principal tarea del alguacil es practicar las citaciones y notificaciones a las partes o a terceros que deban realizarse a lo largo de un proceso judicial, tal como lo establece el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil. Igualmente que el resto de los funcionarios está obligado a asistir al despacho y no ausentarse sin justa causa, tal como lo estipula el artículo 74 y 76 del Código de Procedimiento Civil. En caso de ausencia, el presidente o presidenta de la sala respectiva o el juez designará a la persona que lo suplirá. El artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial conjuga las tres figuras, el juez, el secretario y el alguacil, donde dice que constituye el juzgado de sustanciación de cada sala. Otros funcionarios permanentes, eventuales o ocasionales que el Tribunal Supremo de Justicia dispone y que puede contratar para cumplir sus labores que se requieren en la prestación del servicio, pueden ser, por ejemplo, los funcionarios permanentes, como los escribientes y los archivistas. Y finalmente están los funcionarios eventuales, como los peritos, depositarios, los técnicos, los expertos laborales o tributarios, entre otros. Muchas gracias.